Marvel acaba de revelar los orígenes de la nueva villana de los X-Men, y bien podría ser la adversaria más desafiante del héroe mutante hasta la fecha. En el video de hoy vamos a desglosar todo lo que sucedió. La historia comienza con algo inquietante que estaba a punto de escalar. Las tensiones entre humanos y mutantes aumentaron aún más. Kitty Pryde contactó a los X-Men para verificar si todos estaban al tanto de la situación actual. La respuesta fue sí. La controversia ya dominaba los medios de comunicación, las redes sociales y los influencers avivaban el fuego. El problema en cuestión era el próximo, el estreno de una nueva película llamada Mutina, que contaba la historia de un asesino en serie mutante provocado por las nieblas del terreno. Una distorsión que enfureció a la comunidad mutante. Aunque se la etiquetó como mero entretenimiento, la película llegó en un momento crítico, lo que avivó la ira. Ante la creciente intolerancia contra los mutantes, Kitty Pryde estaba indignada por la ignorancia generalizada. Sabía que el Gen X no podía activarse con las nieblas del terreno, pero eso no le importaba a la mayoría de la gente. Los cines ya estaban llenos, las entradas agotadas y Scott, directo al grano al decir que esto sería desastroso. Mientras tanto, los estudios defendieron la película como arte ficticio. Diversas reacciones del público contribuyeron al debate. Blade expresó su enojo por la representación de los mutantes como monstruos, y aunque un guionista enfatizó que los mutantes eran más víctimas que amenazas, la magia le dejó muy claro a un reportero que no quería tener nada que ver con ese micrófono. La controversia incluso dividió a los propios X-Men. Rondador Nocturno, por ejemplo, no vio mucho problema con la película, sugiriendo que podría fracasar a pesar de proyecciones de taquilla optimistas. El director Elliot Spence simplemente pidió al público que le diera una oportunidad a la película, describiéndola como una historia de venganza con tintes promutantes, aunque la palabra mutante nunca se usó explícitamente. Sin embargo, Rogue consideró la película peligrosa y llegó incluso a prohibirla. Los marginados, los jóvenes mutantes, no podían salir de casa por unos días, pero los adolescentes del instituto, fieles a su naturaleza rebelde, ignoraron la advertencia. Ransom, Jitta, Calico y Deathstream hackearon el sistema y consiguieron entradas para el estreno. Becca ya estaba aterrorizada antes de que la película comenzó. Los trailers la tenían nerviosa. Turu, por otro lado, habría preferido ver otra película, pensando que incluso una langosta animada podría tener mensajes más profundos. Sea como sea, la proyección comenzó al estilo clásico de las películas de terror. Una adolescente llamada Brenda estaba nadando sola en su escuela a altas horas de la noche, cuando, de repente, todas las luces se apagaron. Por si fuera poco, fue emboscada por Mutina, quien desenvainó sus espadas rojas como la sangre y se abalanzó sobre la chica. El guión reveló que Brenda y sus compañeros de clase habían convertido. La joven asesina se convirtió en una marginada escolar, humillándola, hasta que finalmente decidió vengarse de la peor manera posible. Esa noche, el padre de Brenda encontró el cuerpo de su hija, junto con un mensaje perturbador escrito con su propia sangre. Mutina afirmó que Brenda era una acosadora. Apenas 10 minutos después de comenzar la película, Becca ya estaba escondida con un cubo de palomitas en la cabeza. Deathstream, aburrido, se había quedado dormido, mientras que Jitta y Ransom fueron los únicos que lograron disfrutar de la proyección. Después de la película, el grupo se dirigió a un restaurante, intentando procesar lo que acababan de ver. El ambiente desenfadado. La situación cambió rápidamente cuando Becca reveló que nunca había ido al cine y que se sintió profundamente conmocionada por la forma en que se representaban los mutantes. Incluso se preguntó en voz alta si realmente eran monstruos. Otto demostró una madurez sorprendente al explicar que esto era solo una forma de distorsionar la percepción pública, mostrando siempre lo peor de los mutantes, hasta que el mundo se lo creyó. Ransom respondió con empatía y abrazó a su amigo, quien se aseguró de señalar que no le gustaban los abrazos. Entonces, como un reflejo de la propia película, un grupo de matones estereotipados apareció los provocó, preguntándoles si eran solo un grupo de perdedores, al azar, o mutantes tóxicos. La situación se intensificó rápidamente cuando Deathstream materializó el espíritu del padre del difunto líder del grupo, un hombre aterrador tanto en vida como en muerte. Calico, aturdida, sintió que estaba dentro de la película y empezó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, realmente eran monstruos. De regreso, Jitta parecía perturbada por algo que no revelaría hasta más tarde. Ransom seguía pensando en las palabras de Otto, dándose cuenta de que incluso si solo era una en la película, realmente se escondía un mensaje más profundo. En la entrada,
lo recibió su perro Centinela Waffles, mientras Becca temblaba al pensar en la reprimenda que les daría Rogue. Después de todo, habían robado un coche, habían comido demasiadas palomitas y habían visto una película que les pareció terrible. Pero para sorpresa de todos, Rogue no fue demasiado dura y los niños se fueron a dormir tranquilos. A la mañana siguiente, Jitter se despertó y encontró a Becca durmiendo en el suelo de su habitación, atormentada por pesadillas con Mutina. Pero era hora de volver a la escuela, un lugar donde ya se esperaba hostilidad hacia los nuevos mutantes. El casillero de Jitter había sido vandalizado con insultos llamándola Mutina. Sin embargo, en medio de toda esa hostilidad, ocurrió un gesto inesperado. Tommy, un chico adinerado de la escuela, apareció para ayudarla, incluso trayendo artículos de limpieza. Habiendo sufrido acoso escolar de joven, comprendía cómo debían sentirse los mutantes. Pero Becca actuó demasiado rápido. Sintiendo que Tommy se acercaba, invocó a su caballo Ember, con quien comparte un fuerte vínculo psíquico, transformándose en una especie de valquiria infernal que arremetía contra el chico. Eso les valió a ambas chicas una suspensión de 3 días. Y aunque Gambito estaba enojado, asumió el rol de padre y las llevó a tomar un helado. Con unos días libres, Jitter tuvo una idea. Usando sus habilidades de sigilo, planeó escabullirse. Entra a la ciudad y asiste a una conferencia de prensa para confrontar a la actriz que interpretaba a Mute. Tenía la intención de ir sola, pero Becca la sorprendió a mitad de la misión, ahora con una apariencia casi divina. Juntas, estaban a punto de enfrentarse a algo más grande, el misterioso. La actriz Leticia Leach no se asustó cuando llegaron las chicas. Al contrario, parecía muy contenta. Jitter había descubierto que Leticia tenía un blog en la Deep Web lleno de odio contra los mutantes. En cada ciudad que visitaba surgía el mismo patrón: robos en su camerino y reacciones violentas que solo reforzaron su narrativa de autoconservación. En otras palabras, el nerviosismo y la presencia de Calico se usarían para justificar otro ataque mediático contra los mutantes. Para entonces, Leticia ya estaba completamente vestida de Mutina, lo que desencadenó una pelea entre ellas. En Calico no pudo invocar los poderes de Ember porque odiaba los cuchillos, así que Jitter tuvo que usar sus habilidades para replicar las de Iron Fist, pero solo por 1 minuto. Aún así, los mutantes seguían en desventaja y parecía que iban a morir. Fue entonces cuando de repente aparecieron los misteriosos X-Men. Habían estado rastreando la desaparición del niño y, usando el ojo de Agamotto, siguieron el rastro directo a ese mismo lugar. Jubilee iluminó la escena y puso fin a la breve batalla. Pero fue entonces cuando supimos que Leticia no era una mujer cualquiera. Demostró telepatía, poderes al mencionar el sabor exacto del helado que Jitter había comido horas antes, sugiriendo que ella también podría ser una mutante. Dicho esto, el grupo se marchó, pero no antes de que Wolverine le diera una advertencia a la niña. Si alguna vez volvía a acercarse a los niños, le mostraría cómo era una verdadera película de terror. 501 segundos. Añadir una nota saltara. Espero que hayan disfrutado de este video. Y si quieren seguir explorando el salvaje, emocionante y a veces absurdo mundo de los X-Men con nosotros, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver el video y hasta nuestra próxima aventura.